Buenas tardes, directora y compañeros. Soy Edwin Soler Triana y les voy a presentar el tema relacionado con la evaluación final del curso. Según la guía, el primero de los puntos es lo relacionado con el PMBOK y la utilidad en la gestión de los proyectos. Entonces tenemos que el PMBOK es la guía para la dirección de proyectos, la cual cuenta con una estructura completamente definida donde podemos encontrar buenas prácticas de gerenciamiento. Estas prácticas han sido aplicadas por profesionales en la materia y la razón de ser de la guía es brindar herramientas con fundamentos en la dirección de proyecto. Estas permiten incorporarse a cualquier tipo de proyecto y no importaría si es pequeño o de gran complejidad. La correcta aplicación de estos conceptos permite que en la práctica se disminuya el riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos. A ciencia cierta, el PMBOK busca la manera de relacionar los grupos de procesos que deben aplicarse en un proyecto. Estos procesos corresponden netamente a las áreas de conocimiento. Todo método también posee sus ventajas y desventajas. Estas deben ser tenidas en cuenta a la hora de su implementación. Para toda persona que haya realizado la lectura de este documento, puede evidenciar que la descripción de los conceptos es precisa, aunque algunas veces su enfoque es algo sistemático y requiere que se tenga que repetir esa lectura como para que los conceptos queden claramente abordados. Este se convierte en un método simple para su aplicación. Eh, También se presenta por medio de gráficos, lo cual facilita la comprensión del tema. En la mayoría de los casos, los temas de vital importancia los aborda de manera resumida, creando vacíos. Aunque esta guía describe las entradas del proceso, las herramientas y las salidas, desde mi punto de vista, la descripción de cómo se deben utilizar estas herramientas no es muy claro. Y pues esto puede generar que el lector tenga que buscar nuevas fuentes bibliográficas para una total comprensión del tema. Además de los beneficios que trae la guía para el desarrollo de proyectos, también cuenta con un apartado dedicado al código de ética que todo profesional en la gestión de proyectos debe cumplir, como son la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Estos principios son los que debe poseer cada profesional. Eh, Además que tiene que cumplir a cabalidad las leyes y las regulaciones en cuanto a las políticas profesionales. Continuando con el desarrollo de la guía, ya que realizáramos una pregunta estructurada. Bueno, entonces realicé la siguiente pregunta. El PMBOK es una guía estructurada con el fin de dotar los directores de proyectos de herramientas para una buena gestión del proyecto. Aunque no es necesario seguirla ni aplicarla detalladamente, existe un grupo de procesos de vital importancia para el alcance de los objetivos. ¿Cuáles son estos? Realice una breve explicación de cada uno de ellos. En la presentación podemos evidenciar la respuesta, pues de manera resumida tenemos las áreas de conocimiento como es la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión del costo, gestión de calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión del riesgo, gestión del abastecimiento, gestión de los interesados del proyecto. Y pues como lo podemos evidenciar a lo largo del curso, estos fueron los temas que estudiamos. Aparte de realizar una pregunta estructurada, también se pedía que se, se diera respuesta a una de las preguntas generadas por uno de los integrantes del grupo. Bueno, me asignaron la siguiente. ¿Cuáles son las salidas del proceso en el plan de gestión de los interesados? Eh, la respuesta a esta pregunta es la siguiente: los datos recopilados en el registro de los interesados, el plan de gestión de los interesados, los niveles de participación deseados de los interesados, el alcance e impacto del cambio para los interesados, relaciones entre interesados identificados, requisitos de comunicación para los interesados, la información a distribuir entre los interesados, la distribución de la información, los participantes interesados, el plazo y la frecuencia para la distribución de la información. Y además de ello hay que actualizar el plan de la gestión de los interesados y actualizar los documentos del proyecto como son
el cronograma, el proyecto de registro de interesados. En cuanto al juicio de expertos, elegí el rol de líder de proyecto, donde se le daría respuesta a cuatro inconvenientes que se presentaban durante el proyecto. Una de ellas es las demandas realizadas por los familiares de los trabajadores que lamentablemente murieron durante el atentado terrorista. El segundo es el de los sobrecostos que acarrea la obra. El tercero, los socios inconformes, ya que se verían afectados con el rediseño de la estructura del edificio. Y el cuarto, las políticas de construcción que exige el gobierno. Dando respuesta a cada uno de los puntos, tenemos que en primera instancia nuestro personal como requisito para el ingreso a la obra debe cumplir con el pago de la planilla para fiscales, tanto para empleados propios como para los contratistas. Por lo tanto, las demandas de los familiares deben ser acatadas por las aseguradoras de los riesgos laborales. Y al tratarse de un atentado terrorista, el gobierno debe desembolsar los recursos para la reparación de las víctimas. En cuanto al segundo punto de los sobrecostos generados por el rediseño estructural, la construcción del puente acarrea un gasto adicional, el cual no fue contemplado en la etapa de diseño y planeación del proyecto. Entonces, el requerimiento se realiza por solicitud expresa del gobierno. Este puede causar multas elevadas ante el incumplimiento de las nuevas legislaciones. Por eso es que la Junta de Socios debe ser consciente de esta situación. El obviar de la situación puede comprometer la totalidad del proyecto. Nos puede acarrear multas y la cancelación de la licencia. Por tal motivo, lo mejor es pues, realizar una edición presupuestal eh, para su estudio e implementación. En el tercer punto, de los socios que resultarían afectados con esta situación, lo podríamos abordar de la siguiente manera. Se podría negociar con ellos la posibilidad de reubicar el piso y destinar esta zona afectada donde se va a construir el puente como un piso técnico, ya que muchos edificios los poseen. Se pueden instalar los equipos de los sistemas especiales en este piso y lo reubicar a estos socios que no van a estar contentos con que le reduzcan el área construida de sus respectivas oficinas, porque al igual ellos realizaron su respectiva inversión de capital y por lo tanto van a estar muy contentos. Eh, Como una segunda opción, podríamos abordar la posibilidad de realizar un rediseño en la distribución de las oficinas para este piso, optimizando los espacios. Y pues se podría reevaluar la tarifa de pago de dicho inmueble. Tal vez puede hacer sus respectivas devoluciones si es posible o tal vez bajar las tarifas de administración. En, en cuarto punto, pues según las decisiones del gobierno en cuanto a las leyes de construcción, pues normalmente el gobierno es libre de crear o modificar las políticas de construcción, siempre velando por la seguridad de los ciudadanos. Todas las modificaciones de las estructuras deben realizarse en un plazo establecido para evitar multas, ya que pues las licencias pues, se podrían ver comprometidas. Y más para las construcciones que se encuentran en etapa de ejecución y pues estas pueden ser fácilmente susceptibles a cambios. Por último, tenemos los sobrecostos que podría generar el proyecto ante estas decisiones. Pues vamos, como primera medida, vamos a tener sobrecostos en los estudios y diseños, los sobrecostos porque en la duración de la obra, ya que vamos a requerir más tiempo para su ejecución, los sobrecostos en el reforzamiento estructural del edificio, los sobrecostos en traslado de las redes de infraestructura, ya que pues al hacer, al hacer estas modificaciones podemos intervenir en los sistemas especiales como las redes de aire acondicionado, las redes eléctricas, voz y datos. Entonces habría que buscar cómo se podrían modificar. También vamos a tener sobrecostos en la variación de los precios de los insumos, ya que pues estas obras al ejecutarse con muchos años
anterioridad podemos encontrar precios muy económicos. En el presente pudieron haber aumentado o normalmente los impuestos aumentan año a año. Los sobrecostos en las cantidades de obra para las actividades de operación y mantenimiento. Habría que contratar personal especializado, empresas de servicios. Todo esto va a acarrear un costo adicional. Los sobrecostos en la reposición de activos. Vamos a necesitar pues equipos, maquinaria para ejecutar la obra, los cuales podrían tener cierta variación en su valor de arrendamiento o adquisición. Los sobrecostos en las tasas de interés, si es el caso de adquirir un crédito para poder solventar esta situación. Los sobrecostos en las condiciones de la financiación igualmente, y los sobrecostos generados por los retrasos de la expedición de licencias. Hasta no tener la documentación al día no se podría ejecutar ninguna labor. Bueno, compañero y tutor, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. A continuación procederé a explicar mi rol y mi aporte dentro del grupo en esta última entrega. Eh, en el apartado de artículos me correspondió explicar de manera muy general el proyecto, en qué consiste, cuáles son sus características principales. Debo acotar que contribuí al desarrollo y al diseño, la ilustración y todo lo correspondiente a la hechura de la revista como tal, que se adjuntará como el enlace en el trabajo. Si miramos la parte del, de las preguntas, me correspondió la pregunta número 2, en la cual se habla que la comunicación organizacional es una parte fundamental de la gestión comunicacional de cualquier empresa y la considerada comunicación formal en las organizaciones, perdón, tiene direccionalidad, lo cual indica importancia o intencionalidad de la misma. La pregunta real es, ¿cuáles son las clasificaciones de la comunicación formal que se han establecido para discriminar, perdón, los tipos de comunicación formal? La respuesta son cuatro tipos, cuatro clasificaciones. La primera es descendente, que viene desde los directivos hacia las partes inferiores de la jerarquía o el organigrama institucional. La segunda es al revés, que es la comunicación que fluye desde la base de la empresa, puede decir desde menor jerarquía hacia la mayor jerarquía. Después viene la horizontal, que son las comunicaciones que se hacen entre personas del mismo nivel. Y después viene la diagonal, que pueden ser comunicaciones que fluyen entre departamentos de una misma empresa o departamentos que pueden estar a un alto o a un mayor nivel que otro, pero no necesariamente que sean pertenecientes a la alta dirección o a la parte más baja de la jerarquía. En cuanto al juicio de expertos, estuve representando al abogado que abogaba, valga la redundancia, por los trabajadores. Allí se le hace ver al líder del proyecto que no se puede volver a presentar un accidente de esta magnitud y que es necesario hacer este tipo de proyectos complementarios a la obra, porque de no hacerse por ahorrar gastos, después, como la ley lo indica, se procedería primero a numerosas y cuantiosas indemnizaciones a la familia de los afectados en caso de que llegara a fallecer, perdón, algún obrero o algún participante de la obra o a la misma persona si resulta lesionada. Entonces esto puede ser aún mayor que el costo mismo del puente que se debe hacer. Al mismo tiempo que se les hace caer en cuenta de que el prestigio y la reputación al suceder una cosa de estas, pues no, se vendría abajo y esto implicaría la no adjudicación de proyectos en un futuro. Entonces,
Como abogado y representante de los trabajadores, se le hace ver al líder del proyecto que es muy importante la construcción de este puente entre las torres. Ya como último, en el plan estratégico, el plan estratégico estuve a cargo de la calidad del tiempo, donde se debe priorizar un diseño de calidad, materiales de calidad y aparte construir un cronograma que se debe incluir dentro del cronograma general con unos seguimientos y con unas intervenciones para poder tomar las acciones preventivas o correctivas que haya lugar dentro de los tiempos establecidos para que no se prolongue más del tiempo debido a esta obra. Muchísimas gracias y continuaremos con las exposiciones de los demás compañeros. Buenas noches, compañeros y tutora. En esta oportunidad quiero sustentar la evaluación final del trabajo que se realizó. Entonces, revisamos la gestión del recurso humano en el proyecto Lagos de Torca. El recurso humano es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, por eso la importancia de valorar el talento humano de cada proyecto, teniendo como base la unión y la alineación de las estrategias del proyecto de cada uno de los individuos involucrados. La importancia de que cada involucrado del proyecto tome su rol responsablemente es fundamental para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas propuestas. También se preguntaba que el PMBOK es una guía estructurada con el fin de dotar a los directores de proyectos de herramientas para la buena gestión de proyecto, aunque no es necesario seguirla ni aplicarla detalladamente. Hay un grupo de procesos de vital importancia para el alcance de los objetivos. Entonces preguntaba el compañero que cuáles son esos objetivos. Encontramos que están los procesos de iniciación, en los cuales se agrupan todos los procesos y condiciones realizadas para establecer un nuevo proyecto. Es el momento en el cual nos reunimos para entablar reglas de cómo se va a iniciar el proyecto. Hay procesos de planificación. En este grupo se define el alcance del proyecto. Ahí se definen los objetivos y la dirección que vamos a tomar durante el proyecto. Existen los procesos de ejecución, en el cual se define el plan de dirección de proyecto para el cumplimiento de metas. Están los procesos de seguimiento y control, en los cuales están todas aquellas gestiones y procesos que me ayudan al seguimiento, análisis y desempeño del proyecto. ¿Para qué? Para después de este seguimiento pueda identificar las acciones que debo tomar frente a los proyectos que no están funcionando bien. Y los procesos de cierre, que en estos se realizan para finalizar todas las actividades y plasmar la fase final de las actividades del proyecto. Nos preguntaban que como socio a favor de la construcción debíamos dar la opinión sobre la situación que se estaba presentando. Entonces, en el desarrollo del proyecto Torres Petrona de Malasia transcurría de manera tranquila, pero a agentes externos se alteró el orden y la tranquilidad de la construcción del proyecto. Se debe tener en cuenta que no fue por la directriz de los socios, sino por atentados terroristas que afectaron el continuo desarrollo. Se están validando las quejas de las familias de los trabajadores afectados, ya que ellos están cobrando indemnizaciones por la muerte de sus familiares. Esto se está validando, ya que la mala ubicación de la grúa fue la agente que terminó la vida de los colaboradores, pero por el otro lado el atentado fue el detonante de la situación. Entonces se revisa la manipulación de los procedimientos y manejo de carga pesada en el proyecto para determinar la responsabilidad de por qué la grúa estaba mal ubicada en el momento del atentado. Espero haya quedado claro el punto del recurso humano
y nuestro punto sobre socio a favor de la construcción. Buenas noches. Buen día, compañeros y directora Elba. Mi nombre es Lizeth Sorani Pardo Torres. Yo les voy a hablar acerca de la revista Megaproyecto para Bogotá, Lagos de Torca. Uno de los artículos que se encuentran dentro de la revista es el artículo de gestión de los stakeholders, el cual se titula La importancia de la gestión de los interesados. Dentro de nuestro proyecto están vinculados entidades esenciales como son el caso de la Secretaría Distrital de Planeación, Distrital de Ambiente, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, transportadores, propietarios, etc. Sin embargo, es evidente que falta vincular entidades con las cuales se tenga interlocución, como es el caso principalmente de dos entidades, Secretaría Distrital de Hábitat e Instituto Distrital de Riego y Cambio Climático, y DIGER, sin perjuicio que sean las únicas faltantes para lograr un mejor control en el proyecto. Me correspondió la pregunta 5, ¿cuáles son las técnicas y herramientas que puede usar para gestionar las comunicaciones de un proyecto? Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que se pueden usar hay 5. En primer lugar está la tecnología de la comunicación, seguido de los modelos, continúan los métodos de comunicación, sistemas de gestión de la información y finalmente informar el desempeño. Dentro del juicio de expertos, para las famosas Torres Petronas, me correspondió el socio que impide la construcción del puente. Siendo nosotros los afectados al reducir las áreas asignadas con la construcción del puente, se presentan varios aspectos, como lo son el tránsito peatonal frecuentemente en la conexión con la otra torre, reducción de los espacios y ruido que generan las personas que transitan el puente. Por estos motivos se debe llegar a un acuerdo en el cual reasignen la ubicación para mantener los espacios inicialmente usados o nos asignen un espacio adicional para complementar las zonas perdidas. Dentro del plan estratégico del proyecto les voy a hablar del monitoreo y control, el cual implica contemplar todos los aspectos, inclusive los planes secundarios. Es de vital importancia realizar pronósticos al cronograma y costos que cumplan los tiempos estimados. Variaciones de costos, como es el caso del sobrecosto de la construcción del puente. Realizar reuniones con el fin de verificar el monitoreo y control y de igual manera asignar responsabilidades para la ejecución de las actividades del plan. Finalmente les voy a hablar de las comunicaciones en el plan estratégico, donde la tecnología utilizada para transferir información entre los interesados se llevará a cabo con la interacción de una página web que tiene un cronograma asignado, y los modelos a utilizar dentro del proyecto de los interesados se realizan a través del modelo básico receptor-emisor, mensaje, canal, contexto y código, los cuales deben ser claros y efectivos a la hora de comunicar. Muchas gracias, buen día. Bueno, en cuanto a la gestión de las comunicaciones, el artículo que yo escribí hacía una crítica a que el PMBOK decía que los canales potenciales de comunicación es de n por n-1 sobre 2. Esto significa que al aumentar el número de interesados va a aumentar el número de canales. Mi crítica es, una ingeniería simple va a resultar en resultados mejores a largo plazo. Entonces, ¿para qué complicarse? No importa el número de interesados, lo importante es tener, aunque pocos canales de comunicación que sean efectivos, aunque sean 1000 stakeholders. Generalmente cuando se maneja mucha información se pierde el enfoque. Eso es mi principal crítica. Dejar lo simple funciona. En cuanto a la pregunta número 3, diga 3 elementos por los cuales está compuesto la gestión el plan, ¿qué? El plan de gestión de los recursos humanos. Bueno, el PMBOK nos da la respuesta, debe estar compuesto por 3 cosas, que es la definición de roles y responsabilidades del staff, definición del organigrama del proyecto y el plan para la gestión de proyectos, el plan para la gestión del personal, que en eso está los mandos, la autoridad, cronogramas, etc. En cuanto al juicio de expertos, a mí me correspondía tomar el rol del gobierno, en donde plasmé principalmente un gobierno interesado o preocupado por las demandas que podría asumir el Estado, dado el permitir un proyecto con pocas
con pocas, escasas e insuficientes vías de escape, vías de evacuación frente a unos atentados terroristas o amenazas terroristas. En cuanto al análisis cualitativo de los riesgos, bueno, he establecido una matriz de probabilidad de impacto en la cual el impacto lo evalué sobre el objetivo en las condiciones de alteración del tiempo, del costo y de la calidad. Entonces, si generaba un impacto significativo sobre los objetivos, era muy alto. Si era un significativo general, era alto. Si generaba un impacto en áreas clave, era medio. Si generaba un impacto menor en funciones generales, era bajo. Y si generaba un impacto en funciones secundarias, era muy bajo. De ahí se colocó una matriz de probabilidad e impacto en la cual se establecieron 4 riesgos como muy altos y altos, que son el riesgo 4.64, 4.65, 4.66 y 4.61. Estos riesgos son, permítanme, el coste de las actividades, cambios en el diseño del proyecto por temas sociales, que da la presentación de eventos sociales que afectan la resolución del proyecto, trayendo consigo costos adicionales y la falta de control sobre agentes externos y la sobreinversión, que es principalmente en el caso de estudio era lo que más